permiso, vamos a empezar este tiempo en que dedicamos cada domingo a acercarnos a la palabra de nuestro Dios y a estudiar, seguir con el estudio de la confesión de fe. Les pido que me acompañen en oración. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, confiado en tu providencia, confiado en que tú proveerás conforme a tu santa y bendita voluntad nuestras debilidades, nuestras necesidades. Señor, tú nos conoces, ponemos este tiempo que dedicamos a acercarnos a tu palabra en tus manos. Permite que nosotros podamos ser edificados a través del estudio de este documento, Señor, que nos acerca a conocer más profundamente tu palabra y las enseñanzas que están en ella. Ayúdanos a comprenderla y sobre todas las cosas a ponerla por obra. Dios mío, te pedimos que tú bendiga a este servicio que hacemos para gloria y honra tuya, que cuide y apresure los pasos de los hermanos que vienen en camino y que todo lo que hagamos aquí sea para gloria y honra tuya. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos orándote. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el estudio de este capítulo 8 de Cristo como mediador. En la clase pasada, nuestro hermano Ángel estuvo abordando el párrafo 7 de la obra mediadora de Cristo actuando conforme a su ambas naturalezas. Hoy vamos a estar adentrándonos en el párrafo 8 y que reitera algunos de los aspectos que ya hemos visto en los párrafos anteriores referidos al alcance universal de la salvación, pero también su eficacia limitada para aquellos que son escogidos por Dios. Vamos a empezar entonces dando lectura a este párrafo 8. Estamos en la página 18, hermano, de la Confesión de Fe. Dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente le aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndose a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en forma que más coincida con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre, absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Fíjense cómo hay algunos aspectos que este capítulo había abordado en otro, es decir, la eficacia de esa redención de Cristo, el alcance para aquellos que son elegidos por Dios, y cómo nosotros humanamente, la raza humana no puede hacer nada para merecerla ni para obtenerla, sencillamente es por su gracia y por su poder que nosotros recibimos ese plan redentor. Así, de esta manera, dándole el inicio a la clase con la lectura del párrafo 8, vamos a estar viendo esta clase que la hemos titulado El alcance eficaz de la obra redentora de Cristo. De alguna manera podemos ver resumidamente en dos diapositivas lo que trata este párrafo, y es que Cristo como Rey mediador se asentó a la diestra de Dios y aplica la redención que adquirió como sumo sacerdote a las personas a quienes pertenece. Fíjense cómo se aclara bien que esa redención, que el alcance de esa salvación es para quienes le pertenece, a los que Dios le dio, a los que Dios eligió. Reitera la posición de Cristo como el jefe y fiador del pacto, es decir, no hay otro sino Cristo, el único que puede redimirnos de nuestra falta, de nuestros pecados, que Cristo aplica y comunica cierta y eficazmente la redención a todos aquellos para quienes la adquirió. Fíjense cómo hay una reiteración de esa redención que se aplica no para todos. Es decir, ¿es universal? Sí. Puede ser un americano, un africano o de cualquier nación, de cualquier etnia, de cualquier raza. En ese sentido es universal el alcance de la redención de Cristo. Ahora, limitado en el sentido que es para los escogidos y no para todos.
La redención eficaz y segura. Es decir, nada impedirá que la redención de Cristo venga sobre los elegidos. Es decir, hay una garantía. El Señor para esto ha previsto todo lo necesario, todas las condiciones necesarias para que no hubiera ninguna falta en ese plan perfecto. El Señor la previó. Dice, esta confesión afirma que Cristo ciertamente y eficazmente aplica la redención. Es decir, no hay nada que impida, que estorbe que esa redención sea aplicada, comunicada a aquellos a los que Dios escogió de antes de la fundación del mundo para que la recibieran. Esto refleja una visión reformada de la expiación limitada o particular, como también la llaman. Cristo murió por los elegidos y su obra redentora tiene un efecto infalible para todos esos elegidos. Ahora, aquellos que no hayan sido elegidos, realmente no se practica esta eficacia o esta infalible redención que sí reciben los que son elegidos por Dios. Dice, métodos que aplica para garantizar, porque bueno, fíjense, la confesión en este párrafo 8 dice que a todos aquellos para que en Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella los misterios de la salvación. Es decir, ¿cuáles son los métodos que Cristo emplea para llevar a los elegidos esta salvación? Dice que intercediendo por las respectivas personas. Es decir, no es que nos eligió y nos dejó ahí, nos sostiene en su gracia, Él intercede permanentemente, su obra redentora es eterna. Es decir, Él está en la diestra de Dios, pero intercediendo permanentemente por nosotros, revelándose en su palabra los misterios de la salvación. Es decir, el Espíritu Santo a los elegidos le da la oportunidad de abrirle los ojos espirituales, de abrirle la mente para que podamos ver en la palabra todo el secreto que el Señor puso ahí para revelar los misterios de la salvación. Dice también que por la operación eficaz de su Espíritu en el corazón de ellos. Es decir, no nos deja solos. El Espíritu Santo comienza a obrar en los corazones de los elegidos. Cuando nosotros vemos a algunas personas que nos hacen anécdotas de su vida pasada y cómo muchos estuvieron envueltos en los pecados más grande que pueda cometer un ser humano y que hoy están renovados, que hoy son personas revestidas de la vestidura de Cristo. Nosotros a veces pensamos, oiga, es una persona nueva, pero no vemos detrás de esa conversión, de esa transformación, la labor del Espíritu Santo. Y acá la confesión de fe nos está reafirmando que no es por la capacidad humana de cambiar el destino, el rumbo de su vida. Es la obra del Espíritu Santo transformando vidas, haciendo que las personas vengan a los pies de Cristo y que se sometan a Él, que sean siervos verdaderos de Cristo. Y también dice que por las dispensaciones necesarias de su providencia. Hermano, cuando nos habla de la dispensación necesaria es que en ese plan redentor de Cristo, así como Él usa estos métodos de interceder, de no dejarlo solo, de obrar a través del Espíritu Santo en su corazón, también está su obra de dispensar, es decir, de darnos todo lo necesario, de asegurar todo lo necesario para que esa dispensación no se pierda en aquellos que son elegidos. Cristo no solo murió por los suyos, sino que continúa obrando activamente como un mediador vivo y activo. Es decir, no podemos ver que la obra redentora de Cristo acabó allí en la cruz cuando cumplió ese aspecto importantísimo de ofrecerse a sí mismo, de pagar con su propia sangre el precio que debíamos pagar nosotros por nuestra falta y nuestro pecado. Es decir, no terminó ahí su obra, sino que es su obra de mediadora, sentado a la diestra del Padre, sigue eternamente actuando sobre todos sus hijos.
Dice que esa obra mediadora que sigue activa, intercede por todos los elegidos, los une a Él por su Espíritu. Recuérdense que Él nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, que obra en la vida de los creyentes, que obra en la vida de sus hijos. Revela la salvación. Ya habíamos visto que a través de la palabra Él nos revela esos secretos, esos misterios que están implícitos entre la Biblia, que nos hace falta tener claro a todos los cristianos. Dice, los persuada a creer y obedecer. Sabemos que uno necesita del Espíritu Santo para poder creer y obedecer, para que ese Espíritu Santo convenza, remueva ese corazón duro con que nacemos para poder recibir el Evangelio de Cristo en nuestros corazones. Gracias a esa obra del Espíritu Santo es que nosotros logramos transformar, podemos despojarnos de ese viejo hombre, podemos acercarnos a la palabra y entender muchas cosas que humanamente no le es posible a un hombre si no tiene a Dios. Dice, gobierna sus corazones, y es parte de esa obra transformadora del Espíritu Santo, de tomar el control de nuestros corazones, de redarguirnos, de a veces nos confronta con la palabra y vence a sus enemigos. Sí, en la palabra de Dios hay promesas que nos dan la seguridad que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Por tanto, la protección de nuestro Dios está siempre a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que no veamos momentos de prueba, que no veamos momentos de aflicciones, pero aún en medio de esas situaciones, Dios no nos deja solo a sus hijos, sino que le da lo necesario para soportar la prueba. Recuerden, la palabra nos dice que Dios nunca nos dará una prueba superior a nuestras capacidades. Por tanto, es la confianza que tenemos los hijos de Dios, que Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las situaciones más difíciles, Él está con sus hijos. La redención de Cristo es solo para los elegidos. Es una reiteración que nos hace este párrafo 8. Es decir, nos revela esa labor mediadora de Cristo en su doble condición humana y divina, en esa doble personalidad que a veces nos cuesta trabajo entender hasta dónde llega una y hasta dónde llega la otra, pero que, como habíamos visto anteriormente, esas dos naturalezas permanecen unidas, pero no mezcladas, que cada una tiene funciones determinadas, pero que Cristo, esa redención, esa labor mediadora, nos reitera este párrafo, solo es para los elegidos. Cristo, como sacerdote mediador, hizo la expiación y compró la salvación para un número definido de personas. Dice la Biblia, nos revela que ese número está definido y no habrá ni uno más ni uno menos. Sabemos que la Biblia también dice que aquellos que Dios tiene en su mano, nadie la podrá arrebatar de ella. Por tanto, es la seguridad que tenemos, que los hijos de Dios no podrán ser arrebatados. ¿Podemos ser atacados por el diablo? Sí. ¿Podemos ser tentados por el mundo? Sí. Pero siempre tendremos la confianza que tenemos un Dios que está atento a la oración, al clamor de sus hijos. Por tanto, podemos tener esa confianza que ese mediador hizo la expiación por nosotros y está su labor permanentemente y eternamente al servicio de los escogidos. Dios ha destinado a los elegidos para su propia gloria. Recordemos que no está buscando reconocer que nosotros seamos quizás un poquito menos malos que el mundo. No es eso, es su propia gloria. Él nos eligió sin aún nosotros haber nacido, porque dice que antes de la fundación del mundo te conocí. Lo dice la propia palabra. Por tanto, tenemos la seguridad que el Señor nos ha elegido para su propia gloria y por su inmensa misericordia, porque aún no habíamos nacido, no teníamos ninguna obra ni a favor ni en contra, y ya el Señor había elegido a sus hijos conforme a su santa y bendita voluntad y a su libre y eterno libre y eterna voluntad. Hermanos, sabemos que no podemos hacer nada para comprar el favor de Dios. No podemos hacer nada tampoco para merecer la salvación de Dios. Sencillamente es por su gracia que la tenemos, sencillamente es por su misericordia que podemos disfrutar de ella.
Pero Dios ha dispuesto todo lo necesario para garantizar que ese plan redentor y esa gracia para los cuales Él la destinó, la reciban sin que nada pueda estorbar. Para garantizar su cumplimiento ha preordenado todos los medios para efectuarlo. Si Dios no es que hizo un plan de redención a media, que se le ocurrió una cosa hoy y mañana la otra. Desde el inicio ese plan estaba completo. Qué bueno que nosotros medianamente nos acercáramos a algo en nuestras vidas cuando nos planificamos cosas, previendo todas las cosas como Dios las previó en ese plan, que no faltó nada ni sobró tampoco, y que a todos aquellos para los cuales Él la destinó nos da la seguridad, la palabra, que no habrá nada que impida que la reciba. Dice, ninguno más será redimido por Cristo, sino los elegidos solamente. Si hay una reiteración de ese punto en este capítulo 8, de ese alcance de la salvación universal, porque podemos encontrar cualquier persona del mundo, no importa su etnia, su origen, pero sí nos reitera que es solo para los escogidos. De todo el mundo sí, pero aquellos que son escogidos solamente. Cristo murió en la cruz para cumplir el plan eterno de Dios y para redimir a ciertas personas para la vida eterna. Fíjense cómo hay una reiteración de ese alcance particular, de ese alcance para los redimidos, para los elegidos y no para todos. Dice, el plan perfecto, indudablemente que el Señor, habíamos dicho, el plan, su plan fue perfecto, no solo previó todos los detalles para que nada faltara, sino que asegura que su cumplimiento será infalible. Dice, el Señor Jesucristo, por su obediencia perfecta y por su sacrificio de sí mismo. Recuerde que lo habíamos visto en otras clases anteriores, que ese era el requisito para poder satisfacer la demanda de la ira de Dios. Es decir, una obediencia perfecta en el Cordero de Dios era la primera condición, y la otra es que se ofreciera a sí mismo por todos los pecados nuestros. Entonces, si ese plan perfecto que previó todas las condiciones para que se cumpliera, que previó que el sacrificio fuera de alguien que podía satisfacer las demandas de la ira de Dios, por tanto podemos ver que en la vida de Cristo, en la persona de Cristo, el Señor ideó el complemento perfecto para asegurar que ese plan que fuera infalible y que no tuviera ninguna falta. El Señor Jesucristo, por su obediencia perfecta y por el sacrificio de sí mismo, alcanzó no solo la reconciliación del mundo con Dios, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos para aquellos que el Padre le había dado. Miren otra reiteración del alcance de ese plan redentor. Para ello Cristo asegura infaliblemente una herencia eterna en el cielo. Los escogidos verán el rostro de Dios en el día del Señor. Infaliblemente. Resumiendo, Dios ha obrado desde el principio en todas sus obras según un plan perfecto e inmutable. No es que un plan primero y después tuvo varias variantes, como a veces nosotros hacemos, no, un plan A y un plan B para si nos falla algo, tener una alternativa. No, el Señor ideó el plan, lo aseguró de tal manera que no hacía falta ningún plan B, fue perfecto, inmutable y todo comprensivo, siendo infinitamente sabio y poderoso. Hermano, si nosotros empezamos a pensar cómo el Señor puede hacer esto, sencillamente podemos imaginarnos a la luz de la palabra ciertas cosas, pero cómo el Señor, sin aún haber nacido, cómo Él puede tener la sabiduría necesaria para escoger a sus hijos, sin tener siquiera obra, sin saber cómo en la vida se va a conducir esa persona, pero conforme a su santa y bendita sabiduría y conforme también a su voluntad, Él elige, y las almas que Él elige, nadie las puede arrebatar de su mano. Él busca los medios necesarios, aunque muchos empezaron su vida extraviados de los caminos del Señor, en algún momento el Señor los trae a los pies de Cristo.
dice, su plan se cumplirá siempre, eternamente, revelándose entonces de un modo completo. Dios cumplió mediante la obediencia y sufrimiento vicario de Cristo. Habíamos visto que sufrimiento vicario es sufrir por otros, es decir, sin tener culpa. Ese fue, por eso se dice que es un sufrimiento vicario el que tuvo Cristo, todos los requerimientos. Es decir, Cristo, en la persona de Cristo, estuvo presente ese sufrimiento vicario. Él pagó nuestras culpas y pagó un precio alto porque lo pagó con sangre. Dice, la satisfacción dada por Cristo, en la que hablábamos ahorita de satisfacer las demandas de la ira de Dios, de satisfacer esa demanda que había traído el pecado en el hombre, solamente Cristo tenía la posibilidad. Recordemos los sacrificios en el Antiguo Testamento que nos revela la palabra, eran continuo, no había un sacrificio que fuera suficiente como para pagar las culpas y la falta de los hijos de Dios, ni tampoco calmar la ira que había provocado el pecado. Solamente el sacrificio del Cordero Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue capaz de satisfacer esa demanda, satisfacer esas exigencias divinas que podía ponernos a cuenta con Dios y reconciliarnos con Él. Dice, la satisfacción dada por Cristo es del todo suficiente para todos los hombres que pudiera crearse. Sí, la humanidad puede durar, no sé, estamos en el año 2000, puede durar 500,000 años más. El plan redentor de Dios es suficiente para todos los hombres que pudieran crearse, pero siempre aquellos que el Señor elige. Si la humanidad puede durar 500,000 años más, seguro que es suficiente el plan redentor de Cristo para todas las generaciones que vengan después de nosotros, siempre y cuando hayan sido elegidas del Señor. Es decir, esa suficiencia de esa salvación alcanza para todos los elegidos. Se adapta perfectamente a las relaciones y necesidades legales de cada hombre, lo mismo de uno que de otro. No importa la nación, no importa la etnia, no importa el lugar donde haya nacido, donde se haya desarrollado, no importa lo que haya estudiado, no importa la formación que haya recibido de su familia, la salvación se adapta para todos porque el Señor ha previsto que en ese plan perfecto no falte nada y que se adapte a cualquiera de los elegidos. Que la salvación es ofrecida de buena fe. Sabemos que no la merecemos, por tanto, de hecho ya podemos decir es de buena fe y autoritativamente, es decir, ¿quién puede decirle a Dios, oiga, salve a aquel o salve al otro o no salve a este o no salve a aquel? Sabemos que eso es una decisión de manera soberana que toma el Señor y de una forma liberal, porque no sabemos si es 2 de aquí y 5 de allá, es decir, de manera como Él los escoge solamente lo sabe, pero lo que sí sabemos que Él lo hace de manera autoritativa, de una manera soberana, y nadie tiene ningún argumento para cuestionarle a Dios lo que hace o no o deja de hacer. Dice que esta redención es justamente la posesión de cualquier hombre que la quiera recibir. Es decir, hay un argumento importante que también es necesario saber. Dice que es de valor objetivamente para los oyentes del Evangelio. Recuerden que dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Por tanto, no podemos esperar, y por eso es la demanda que nos hace la palabra de ir y predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, porque sencillamente hay mucha gente que no conocen de Dios, que no han oído hablar ni siquiera de la Biblia, que son conocedores, que hay gente que creen en Dios, sí, pero nunca se han acercado a la palabra de Dios, y por tanto es la demanda que nos hace la Biblia de salir a predicar el Evangelio de Cristo para que las personas que no lo conocen puedan conocerlo. Sabemos que aún la iglesia, cumpliendo esta función de salir a predicar el Evangelio, no todos los que los escuchan van a venir a los pies de Cristo,
Pero ¿quién de nosotros está para cuestionarnos si no voy a ir a hablarle a esta o a la otra persona porque su vida nunca va a cambiar? Hermano, Dios a través del Espíritu Santo puede hacer lo que al hombre le resulta imposible comprender y creer, el Espíritu Santo lo puede hacer. Por tanto, por eso es la demanda, ir y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A todos. Ya el Señor se encargará de traer a sus pies a los que Él ha elegido. Pero ¿qué tal si muchos de aquellos que están elegidos aún no han recibido el mensaje de la palabra porque no ha llegado alguien a ellos? Yo recuerdo un libro que leí y había una cosa que me llamó la atención, porque hablaba de un evangelista de esos incansables y decía: mi misión más firme es crear un punto de control a las puertas del abismo para todo aquel que esté ahí al borde y yo le pueda dar un paso atrás, lograrlo. Es decir, no importa en la posición que estuvieran las personas perdidas en el pecado. Sencillamente la misión que él se planteaba era buscar a aquellos que incluso pensábamos ya están del lado ya están, ya se tiraron por el abismo, y él decía: mi misión más grande es crear un punto de control justo un paso antes del abismo, porque a todo que pueda dar, provocar que con mi función dé un paso atrás, para mí es una victoria en Cristo. Y sería importante que nosotros tuviéramos esa voluntad, ese ánimo de decir: voy a predicarle el Evangelio incluso a aquellos que no creemos que puedan convertirse a Cristo. Dice: pero como todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, ninguno la aceptará más que aquellos a quienes se aplique eficazmente por el Espíritu Santo. Es decir, la función nuestra es predicarle. La elección es de Dios, pero nosotros no sabemos aquellos a los cuales Dios ha destinado para ser hijos de Él. Por tanto, no nos toca a nosotros decir: aquí voy a predicar, o a este le voy a hablar y a aquel no. Sencillamente la demanda que nos hace la palabra es ir y predicar por el mundo. Dice: esta aplicación eficaz se hará precisamente a los que el Padre y el Hijo quieren hacerla. Que siendo los propósitos de Dios eternos e inmutables, reitera también acá que ese plan perfecto no ha tenido más que una versión, la original que el Padre destinó, y el Padre e Hijo la aplicarán precisamente a aquellos para los quienes lo acordaron cuando Cristo pendía de la cruz y en su decreto eterno. Sí, una combinación de acuerdos entre el Hijo y el Padre, de aquellos que serían los que recibirían esa plan redentor que no ha tenido variación y que se aplicará eternamente, que es lo suficientemente eficaz para garantizar que ninguno se pierde y que todos los elegidos reciban la gracia del Señor. Cristo murió para que se cumpliera el decreto de elección y que su objeto al hacer expiación fue definido, teniendo relación a un número definido de personas, a los elegidos y a nadie más. Que Él quiso asegurar la salvación de aquellos a cuyo favor dio la satisfacción, no solamente haciendo lo posible, es decir, no importa el pecado en que estuvieron metidos las personas, sencillamente aquellos que Él eligió y que un día a través del Espíritu Santo los trajo a sus pies, no importa ese pecado, esa vida pasada, cuyo favor dio la satisfacción, no solamente haciendo lo posible, si no hubo nada que impidiera que esa satisfacción fuera posible en la vida de los escogidos, sino consiguiendo una fe y un arrepentimiento inalienables, la reconciliación actual y la adopción de hijos. Fíjense cómo esa obra fue completa, los eligió, le trajo transformación de vida a través del Espíritu Santo, no importó los obstáculos que pudieran representar los pecados pasados para que se cumpliera
infaliblemente ese plan y para que trajera arrepentimiento y reconciliación a los elegidos. Si hay una obra completa en esa gracia de Dios. Dice, la sola gracia que nos habla este párrafo, dice, el párrafo termina reafirmando que todo esto se debe a la libre y absoluta gracia. ¿Libre por qué? Porque es para cualquiera que el Señor decidió escoger. Y absoluta gracia porque ninguno la merecía, hermano. Ninguno tenía méritos suficientes siquiera para medianamente merecerla. Sencillamente por la pura gracia del Señor es que la reciben. Dice, excluyendo cualquier mérito humano o condición prevista. Si no hay nada que el ser humano pueda hacer para llegar a los pies de Cristo, no puede hacer nada el ser humano para merecer esa salvación. Sencillamente es por la pura gracia, ese regalo inmerecido, esa elección libre y soberana del Señor de traer a sus pies a los que Él en su bendita y soberana voluntad ha decidido que así sea. Esto subraya la monergia de la salvación. No sé si es monergia o monergia, creo que es monergia de la salvación. Le voy a decir ahora qué quiere decir. Dice, Dios es quien salva completamente desde la elección hasta la glorificación. Significado de la monergia. Dice, la monergia del griego mono, único, y ergon, obra, es decir, obra única, si quisiéramos unir los dos términos en el idioma griego, es un concepto teológico que se refiere a la idea de que la salvación es una obra exclusivamente de Dios, sin ninguna contribución o cooperación por parte del ser humano. Si nosotros estamos imposibilitados de hacer nada para participar en ella, más que no sea servir para gloria y honra del Señor, de objeto, es decir, del destino final de esa plan redentor del Señor. Esa es nuestra única participación en ese plan, es decir, ser parte, ser el objetivo de ese plan perfecto de Dios. Fuera de ahí, humanamente no hay nada que el hombre pueda hacer para comprarla, para merecerla. En la contribución o cooperación por parte del ser humano, es decir, nada podemos hacer. En la teología reformada, la monergia enfatiza que la gracia divina es la única causa de la redención, desde la elección hasta la regeneración. Si Dios nos elige por su soberana y bendita voluntad, no porque el hombre haya hecho nada, y nos regenera gracias a la obra del Espíritu Santo, tampoco porque el ser humano decidió volverse bueno, decidió cambiar su vida, dejar su vida pasada y revestirse del nuevo hombre. No es por ningún mérito humano, sino la obra del Espíritu Santo. Fíjese cómo ese plan redentor, desde el inicio hasta su consumación, está la mano de Dios detrás de él, atribuyendo todo el proceso a la acción soberana de Dios. Nada tiene que ver a ningún mérito humano en ese plan redentor de nuestro Dios. En el calvinismo se sostiene que la salvación es monergística, porque el Espíritu Santo obra en el corazón del individuo para conducir la fe sin que la voluntad humana pueda iniciar o contribuir a ese proceso. Esto se contrasta con el sinergismo, que es otra posición que también la defienden otros teólogos, que implica una cooperación entre la gracia de Dios y la voluntad humana en la salvación. Por supuesto, esta posición de sinergismo no es compartida ni defendida por la confesión de fe, que por todo lo contrario le atribuye toda la obra, desde la elección hasta la regeneración, a la obra divina y soberana de Dios. Hermanos, hasta aquí está este párrafo 8. Nos quedan 2 párrafos para terminar este capítulo 8 sobre Cristo como mediador, como redentor, como sacerdote, y que vamos a tener la oportunidad de en próximas clases culminar para pasar al próximo capítulo. Les pido por favor que me acompañen en una oración para terminar este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios, a comprender
estas verdades que están en tu palabra, Señor. A verte a ti como ese Redentor, Dios mío, que por su soberana y bendita voluntad nos eligió, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos honrar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Que nosotros podamos honrar esa elección inmerecida que tú hiciste de nosotros, Dios. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios, y te pedimos que nos ayudes a serte fiel y a andar con pie firme en tus caminos y a honrar ese privilegio que tú nos has dado de ser parte de tus hijos. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén.